El siguiente programa es apto para todo público. Por ahí dicen que comer ajo ayuda a prevenir el coronavirus. Yo escuché que el clima cálido mata el COVID-19. Es momento de confiar en la experiencia. La información que circula de manera informal carece de veracidad. Cuando se trata de salud pública, la información de calidad se obtiene de las fuentes oficiales. Acuda siempre a ellas. En este Valle Invencible, confiamos en las instituciones que saben lo que dicen. Para consultar y compartir información segura, busque aquí www.valledelcauca.gov.co/salud. Que a veces uno se levanta y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esa ayuda que ustedes están brindando. Más de 482.000 paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. 5.000 millones de pesos invertidos en 105.000 kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de 3.525 computadores, 40.000 tabletas digitales y 40.280 SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. La pandemia nos puso en una situación excepcional. Nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia. Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos. Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas, así como nuestro amor. Disfrutemos la armonía y en lugar de gritar, cantemos. En lugar de agredir, juguemos. Y en lugar de castigar, bailemos. Cerremos la puerta a la violencia y abramos la del diálogo. Estamos juntos en esto. Cuidémonos, protejámonos. Juntos saldremos adelante. Una feliz noche sabatina, amigos y amigas de las plataformas virtuales, televidentes del Canal C. Hoy en otro programa de Conversando con Luis Hermes. Hoy para hablar uno de los temas más álgidos en los últimos días a nivel internacional, las elecciones a los Estados Unidos entre el candidato demócrata Joe Biden y el actual presidente estadounidense que iba como candidato por el Partido Republicano, Donald Trump. Para hablar de este tema tan importante tenemos uno de los invitados que nos acompaña nuevamente el día de hoy, el filósofo de la Universidad del Valle, politólogo de la Universidad Javeriana, el doctor Harold Ortiz, que nos acompaña nuevamente y que ya nos ha acompañado en varios análisis, en varios programas de Conversando con Luis Hermes. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Alejandro, por nuevamente brindarme este espacio para hablar uno de los temas más connotados en este momento, como fue el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que además de tener un gran impacto al interior de los Estados Unidos, pues tiene también amplias repercusiones a nivel mundial. Muchas gracias. Doctor Harold, empecemos hablando y explicando un poco el sistema electoral estadounidense, que es un sistema que tiene unas connotaciones especiales en el sentido de que no es un voto directo, sino que cada estado, el estado ganador, elige unos colegios electorales, unos representantes de los colegios electorales,
quienes son los que emitirán su voto por determinado candidato. Así pues, doctor Harold, expliquemos más o menos en qué consiste este sistema y el origen del mismo. Sí, bien, uno pensaría que la democracia estadounidense es una de las más modernas y acabadas del mundo, y resulta que no. Evidencia una serie de contradicciones que difícilmente una persona desprevenida puede comprenderla en su profundidad. Es un sistema, el colegio electoral es un sistema generador de desigualdad, no es equitativo y no es justo si nos atenemos a los designios de la democracia. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, paradójicamente, depende de algunos estados, de 4 o 5 estados, ¿sí?, al interior de los Estados Unidos, que son los que aportan mayores votos. Por ejemplo, en las acabadas elecciones presidenciales, mi apreciado contertulio Alejandro, fueron 4 estados los que prácticamente determinaron la llegada del señor Biden a la Casa Blanca, como fueron los estados de Pensilvania, el estado de Nevada, Arizona y el estado de Georgia, ¿sí? Es decir, el candidato puede perder en las urnas, pero finalmente puede llegar a ser elegido como presidente de los Estados Unidos, como fue el caso, mi apreciado contertulio, de Hillary Clinton, de la candidata Hillary Clinton, en el 2016, que ganó las elecciones por más de 3 millones de votos, pero resultó siendo elegido como presidente el señor Donald Trump. Y ese es un sistema, el colegio electoral es pues un sistema totalmente inmodificable, es así. Es decir, difícilmente se puede acabar con esa desigualdad, porque quien decide, escúchese bien como dice Libardo, quien decide modificar ese sistema desigual es el mismo Congreso. Y la bancada republicana pues siempre va a impedir que eso sea así, que se cambie esa desproporcionalidad, porque el republicanismo, ese partido, tiene muchos porcentajes de votos en determinados estados, como es el estado de la Florida. Sí, doctor Harold, se dice coloquialmente de que Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo. Sin embargo, con lo acontecido en las últimas elecciones, uno pondría mucho en duda ese adagio popular y esa idea que se ha de alguna manera generalizado en América Latina. Y es que, ¿cómo es posible de que Donald Trump no se han proyectado todavía los resultados electorales y sale a decir sin prueba alguna de que Joe Biden había cometido fraude electoral? Y aún así, de alguna manera los medios de comunicación y con cierto grado de responsabilidad y madurez dejaron de emitir esas palabras pronunciadas por parte del presidente Donald Trump. ¿Cómo podemos analizar esto a la luz digamos, de un país que tiene cierta cultura? Uno creería que es uno de los países pues, más importantes desde el punto de vista económico y, por ejemplo, tiene este tipo de candidatos. Claro, mi apreciado contertulio, esos son inmadureces de la democracia, fanatismos y populismos desbordados, que ni siquiera las democracias más antiguas, inclusive las de Europa, se salvan de esas situaciones anómalas de la democracia, esos liderazgos populistas. Pues imagínese que Trump de antemano, sin saber los resultados, ya estaba diciendo que él no iba a aceptar esos resultados, que porque había un manto de duda sobre ellos, es decir, pasar por encima de las instituciones democráticas de este país, sin saber de antemano cuál era el resultado. Pues eso deja mucho que decir de este personaje. Entonces, y que también contó con el apoyo de un grupo grande de ciudadanos estadounidenses, la raza blanca de los Estados Unidos, que fue el que lo apoyó incondicionalmente hasta última hora. Es decir, ¿por qué se explica uno la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca desde hace 4 años? ¿Sí?
porque supo interpretar un malestar de los estadounidenses hacia los afrodescendientes propios norteamericanos. Supo también percibir muy bien un malestar de esos estados contertulios del norte de los Estados Unidos, los de la herradura, que lo llaman porque forman una herradura, ¿sí?, que quedaron muy desprotegidos o entraron en una quiebra económica por los tratados de libre comercio durante la era de los Clinton y de los Obama. Entonces supo interpretar muy bien ese descontento y ese malestar hacia la inmigración, hacia los latinos, que es una población considerable en los Estados Unidos. Entonces se sintieron pues amenazados en su seguridad, en su parte económica, y este señor muy astutamente supo despertar ese nacionalismo y ese exceso de patriotismo, de pensar de que Estados Unidos podía ser atacado y que necesitaba precisamente fortalecerse al interior de los Estados Unidos contra otras razas, contra otros grupos minoritarios. Entonces eso lo llevó a la Casa Blanca. Doctor Harold, por ahí se decía durante la noche de las elecciones de que cómo era posible de que un estado como la Florida, que es un estado mayoritariamente de latinos, podría votar por una propuesta xenófoba, racista de alguna manera, de parte del candidato republicano y actual presidente Donald Trump, ¿ya? Es decir, como no sé qué pasa en América Latina, qué pasa en las democracias, que se escogen los propios verdugos. Es decir, un estado de ratones escogiendo a gobernar por sus mismos verdugos, por gatos, en este sentido. ¿Cómo explicar eso? Sí, claro, hay que tener en cuenta alguna consideración histórica muy importante, que es que el colegio electoral es un sistema bastante anticuado, eso no es de ahora, eso data desde 1787, que fue creado en el estado de Filadelfia, escúchese bien, para negarle el voto a los afrodescendientes. Es decir, el colegio electoral es un sistema perversamente racista. Imagínense, se hizo con esa idea de limitar el voto de los afrodescendientes norteamericanos, ¿sí? Entonces eso explica en gran parte por qué algunos estados, la figura de Donald Trump ganó, sobre todo en esa parte norte de los Estados Unidos, que es prácticamente raza blanca pura. En esos estados ganó, digamos que muy cómodamente, el señor Donald Trump. Pero pasa un fenómeno bastante paradójico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la Florida, con una alta población hispana? Y allá tradicionalmente siempre ha ganado el republicanismo, y concretamente Donald Trump en estas acabadas elecciones. Lo que pasa en la Florida es que la población inmigrante que llega a ese estado intenta pasar cuentas de cobro a aquellos candidatos a la Casa Blanca que tengan mano dura contra sistemas socialistas, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, que son los casos más patéticos, ¿sí? Entonces escogen paradójicamente al propio verdugo de su propia nación, de su propia familia y de su propia ciudadanía, de sus propios ciudadanos que todavía viven en Cuba o en Venezuela. Es decir, terminan siendo los cubanos y los venezolanos enemigos de su propio país, enemigos de su propia familia y de sus propios amigos que todavía viven en la isla de Cuba y en Venezuela. Eso es algo que uno pues, como que no entiende muy bien. Es como uno condenar a su propia familia y a sus propios amigos. Sí, doctor, y fíjese que al parecer hizo como le dieron trascendencia, sobre todo en el estado de la Florida, a ese discurso y esa estrategia que utilizó Donald Trump, que fue muy utilizada por el actual presidente en el año 2018, ¿no? El miedo al castrochavismo. La gran mentira. La gran mentira, o sea, pero ¿cómo explicar de que todavía, después de ver las experiencias latinoamericanas, entender bien el fenómeno histórico de Venezuela, el de Cuba, que es totalmente una cuestión del siglo pasado, podemos decirlo así, creer todavía en los fantasmas?
Claro, eso se ha convertido, como decía Platón, en la noble mentira de la historia. Es decir, de que solo en la democracia estamos salvos, de que solo en la democracia podemos tener posibilidades reales de ascenso económico, social, cultural, ¿sí? Y resulta que no. Y cualquier sistema político, escucha con Tertulio, cualquier sistema político diferente a ese que puede garantizar mejor bienestar, entonces es tachando de castrochavismo, es tachando de izquierda fracasada. Y resulta que eso es una miopía, porque lo que ha evidenciado justamente el neoliberalismo, cuando tuvo su cuarto de hora y pasó por Suramérica, por toda América, demostró ser un fracaso. Mire, Chile hace poco acaba de enterrar una constitución 100% neoliberal, 100% neoliberal. Es decir, el neoliberalismo cuando pasó por América, ¿sí?, dejó simplemente miseria, fracaso, exclusión social y pobreza y pauperización, y riqueza, mucha riqueza a los grupos privilegiados, a los gremios económicos y a una dirigencia política casada con esas políticas neoliberales. El caso de Chile es muy evidente. Se hizo el colapso del neoliberalismo en Chile después de muchos años, de muchas décadas. Fue que el balance que se puede hacer es que generó solo bienestar y riqueza a determinados sectores privilegiados de la sociedad chilena, y el resto que se lo lleve la misma miseria y la misma pobreza. Entonces es una miopía no aceptar de que el modelo neoliberal demostró ser un total fracaso en América Latina, y que fue el aliciente y el surgimiento de muchos movimientos armados revolucionarios, y todo el descontento de la población, esos marchantes de noviembre del año pasado tenían una plena justificación. Sí, la experiencia chilena de alguna manera es muy interesante para América Latina, porque es la prueba plausible de que el modelo neoliberal en América Latina fracasó, inevitablemente. Personas que no logran pensionarse con una pensión digna, jóvenes insatisfechos porque de pronto pueden acceder a la educación profesional, pero los pagos son paupérrimos. Cierto sector de la sociedad precarizado cada vez más con las políticas que profundizan ese modelo, como por las que ha puesto este gobierno Piñera, y hoy podemos decir de que va a haber un cambio constitucional en esa búsqueda de un modelo más justo, más equitativo, con un reconocimiento de derechos que no lo tenía obviamente durante la dictadura de Pinochet. Pero Estados Unidos, doctor Harold, esa estrategia es algo hasta exagerada, porque Biden es un candidato liberal, moderado, globalista, inclusive desde el punto de vista económico uno no cree que va a haber, digamos, diferencias tangibles con la política económica de Donald Trump. Claro. La gran diferencia desde mi punto de vista entre el candidato John Biden, victorioso, y Donald Trump es primero que Biden acepta, por ejemplo, el Acuerdo de París. El Acuerdo de Paz nuestro. Está a favor, pues, del Acuerdo de Paz. Fue defensor del Acuerdo de Paz, apoyó mucho a Juan Manuel Santos. De hecho, Juan Manuel Santos el día de su elección subió una foto junto a él. Cierto sector del progresismo que tiene mucha relación con los demócratas, por ejemplo, el caso de Gustavo Petro, también satisfecho con esa victoria. Por otro lado, el uribismo se fue por la vertiente de Donald Trump, ¿no?, que es esa vertiente conservadora, muy afín con el Partido Centro Democrático. Pero lo más importante y la diferencia tangible que va a haber desde el punto de vista de la política internacional es que va a haber, por ejemplo, acatar el Acuerdo de París, que es muy importante para el próximo decenio. El mayor problema, el mayor desafío de la sociedad hoy por hoy y del planeta es el cambio climático. También expresó de que Estados Unidos va a volver a la Organización Mundial de la Salud. O sea, va a tener todavía su importancia y su injerencia desde el punto de vista internacional, su influencia internacional. Y
bueno, vamos a ver hasta dónde puede resultar un nuevo modelo, un nuevo paradigma económico basado en las energías limpias, en las energías renovables. Yo creo que esa es la mayor esperanza y apuesta, y tiene una buena, se acompañó por ejemplo Bernie Sanders, acompañó su candidatura por la necesidad de derrotar a Donald Trump. Si puede ejercer pues una influencia importante, también sería beneficioso para el mundo. Sí. Bien, a ver, creo que con la llegada de Biden, al menos las cuestiones de orden estructural se conservan intactas. Por ejemplo, el modelo económico neoliberal se conserva intactamente, ¿sí? Se conserva ese favorecimiento a las corporaciones, a los gremios, al sector empresarial. Eso queda intacto. Vendrán presiones políticas, cercos económicos, de pronto algunas invasiones militares al Medio Oriente, un poco más moderadas, diría yo, más moderadas, pero de todas maneras se tiene allí como reserva. Sin embargo, sí es importante destacar, mi apreciado contertulio Alejandro, que con la llegada de Biden a la Casa Blanca, pues en definitiva es favorable, algo positivo para la soberanía, la autonomía y la democracia de Latinoamérica. Yo creo que eso es bien recibida, la llegada de Biden a la Casa Blanca. Y también el restablecimiento, escúchese bien, el restablecimiento de la institucionalidad internacional estadounidense tan deterioradas en la época del señor Donald Trump. Yo creo que ese es un paso también importante. Claro, y todo lo anterior traerá consecuencias positivas para América Latina. Y a pesar de que el interés geopolítico tradicionalmente en los Estados Unidos siempre ha sido parte de un sistema estructural, ¿sí? Sin embargo, Alejandro, se pueden mejorar muchos aspectos en temas tan importantes como los que usted acabó de mencionar ahora. Por ejemplo, el tratamiento a la igualdad o a la equidad entre los países. Yo creo que eso es algo positivo. La dignidad en el manejo de las relaciones internacionales con los Estados Unidos, cosa tan menoscabada en la era del señor Donald Trump, ¿sí? Se van a respetar los acuerdos climáticos, como el que usted acaba de mencionar, el acuerdo de París del 2015, que eso es importantísimo. Eso fue una desfachatez de este señor Donald Trump haberse retirando de ese acuerdo climático. También se respetarían todos esos acuerdos de organismos internacionales con los que tanto el señor Biden trabajó con América Latina en su época cuando era vicepresidente durante la era del señor Obama, ¿sí? Entonces yo creo que pues hay unas expectativas buenas, importantes, nada despreciables y anheladas a nivel de Latinoamérica y también a nivel mundial, como la terminación o culminación de esa guerra comercial contra China. Eso fue una locura verse este señor Donald Trump embarcado en ese tipo de aventuras económicas. Entonces yo creo que en esa parte del mundo puede estar un poco ya más tranquilo que con Trump. Doctor Harold, la cuestión con Cuba, por ejemplo en el gobierno de Obama, se comenzaron a tejer una serie de diálogos en la búsqueda de garantizar pues unos puntos que le convenían a la política norteamericana, pero también buscando pues la flexibilidad por parte de COE a los Estados Unidos con relación al bloqueo económico, que es el principal problema de la isla. ¿Será que se van a retomar esos diálogos? También es importante analizar cuál va a ser la mirada de Biden con Venezuela, por ejemplo. Claro, sí. Para responder a tu primera interrogante, Alejandro, yo creo que los cubanos pueden estar tranquilos, un poco más cómodos con la llegada de Biden a la Casa Blanca.
Y te acuerdas que durante la era Obama, él restableció las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con Cuba, la era de Obama, que eso explica en gran parte la derrota de Hillary, ¿no? De Hillary, sobre todo concreta en la parte de la Florida, donde ganó este señor Trump, y eso explica por qué Trump ganó en la Florida, porque siempre los republicanos ganan en la Florida, ¿sí? Y por qué los demócratas pierden en la Florida, porque los demócratas, los gobiernos demócratas o los candidatos demócratas siempre han visto a Cuba de que ya es hora de terminar con ese largo embargo, ya por 6 décadas, ese embargo económico que tanto ha golpeado a la isla cubana, y ese cerco político y diplomático, cosa que con la era de Obama quedó prácticamente finiquitando. Entonces, es de esperarse de un demócrata como Biden, y que fue vicepresidente durante la era Obama, es de esperarse mucho en ese sentido, de que nuevamente va a retomar esas relaciones políticas, diplomáticas, y de tratar de darle una finalidad a ese embargo económico que tanto ha golpeado a la isla cubana. Sobre Venezuela, el caso de Venezuela, que es muy importante. El caso venezolano es también un tema interesante por muchas cosas. Pues obviamente Biden seguirá garantizando los recursos y las ayudas a los refugiados venezolanos en nuestro territorio. Eso queda, digamos que, garantizando. Se va a crear un frente político, Alejandro, o una coalición política de países suramericanos y centroamericanos, pero para darle una salida política y pacífica al problema de Venezuela. Escúchese bien, una salida pacífica y democrática al caso de Venezuela. ¿Qué significa eso? De que Biden va a abortar esas posturas guerreristas y militaristas del señor Trump contra Venezuela. ¿Se acuerda que cada rato amenazaba el señor Trump de que ya prontamente iba a invadir a Venezuela? Sí, esa era la gran amenaza. Y lo más chistoso es que quienes se embarcaron en esa aventura guerrerista contra Venezuela fue nuestro presidente, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Sí, Álvaro Uribe y el subpresidente Iván Duque y Centro Democrático. Se embarcaron en esa locura de una guerra contra Venezuela porque el tío Sam, el señor Trump, lo dijo. Entonces, lo más cómico de la llegada de Biden a la Casa Blanca es que el señor Duque y Uribe se quedaron solitos con su guerra contra Venezuela. Ni el gran país del norte ya va a apoyar una salida militar hacia Venezuela. Y Duque se quedó solo porque ningún país de Centro y Suramérica apoya una aventura militar contra Venezuela. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues la llegada de Biden ayuda, ¿sí?, a una salida democrática a nuestra nación hermana. Sí, doctor, y es como una medida algo cantinflesca, ¿no? En el sentido, pues, de que el presidente Iván Duque, en vez de estar pensando en los problemas del país, en lugar de estar pensando en todos los sufrimientos, por ejemplo, de la pandemia del pueblo colombiano, pues ha estado más pendiente de Venezuela, ¿no? Y lo que ha hecho a nivel internacional es tratando pues de legitimar el gobierno venezolano y de alguna manera desentenderse de todos los problemas acá a nivel nacional. Ese apoyo por parte de la embajada colombiana en los Estados Unidos, por parte de Francisco Santos, que estaba comprobada cómo le entregó bases de datos de colombianos residentes en los Estados Unidos a miembros de la campaña de Trump y demás, los apoyos abiertos por parte del expresidente Uribe. ¿Qué consecuencias puede traer eso para la política internacional? Sí, bien, considero que esa serie de intromisiones a los Estados Unidos
pues se pueden ver de dos maneras. Uno, que el presidente Biden, el gobierno de Biden, puede ver eso como un hecho aislado y seguir aportando todo tipo de ayudas, seguir sosteniendo las buenas relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, como siempre ha sido, indistintamente de quién esté en la Casa Blanca. Pero, escúchese bien, pero esa intromisión de Centro Democrático en los Estados Unidos y tomando abiertamente posición a favor del señor Donald Trump, e inclusive el mismo su presidente Duque dio el apoyo irrestricto a la candidatura de Donald Trump, eso se lo dio, ¿sí? Entonces esa intromisión sí puede afectar, digamos, que cierto tipo de ayudas del Congreso de los Estados Unidos hacia Colombia. Es decir, esa intromisión de Centro Democrático tan abierta y tan descarada, inclusive en una calle de la ciudad de Miami hay una calle que lleva el nombre de Álvaro Uribe, ¿sí? De Álvaro Uribe, miren qué desfachatez. Entonces, a nivel bipartidista, al interior del Congreso de los Estados Unidos, esa intromisión en el Congreso, eso sí puede pasar cuenta de cobro, y altísima. Entonces, imaginen ustedes la irresponsabilidad política e histórica de Centro Democrático, de meterse a un país que tanto se depende en lo económico, en lo político y en lo militar, y tomar parte por una persona tan errado y tan equivocado en sus determinaciones políticas como ha sido el señor Donald Trump. Entonces, eso sí va a tener implicaciones a nivel del bipartidismo en los Estados Unidos. Doctor Harold, y Medio Oriente, que había sido como tan importante para los Estados Unidos la última década, sobre todo Siria, sus incursiones en ese conflicto, que es un conflicto meramente económico, que de alguna manera ha sido matizado bajo la luz de los derechos humanos y una crítica al presidente Bashar al-Assad, con quien tiene afinidades con el gobierno ruso de Vladimir Putin, y que bueno, se vive un conflicto allá interno, pero que tiene una repercusión internacional y que tiene una serie de actores internacionales con una serie también de intereses. ¿Va a haber una transformación en esa intromisión por parte de los Estados Unidos en el Medio Oriente, o va a profundizarse la guerra? Porque es que también algunas críticas que hacían mucho es que más intervenciones en Medio Oriente tuvo guerreristas, tuvo Obama, que Donald Trump durante su periodo presidencial. Entonces la tesis es que a pesar de que Biden tiene una visión supuestamente más democrática, en el fondo también esa política guerrerista, que es la base de la economía estadounidense, se va a profundizar con Biden. Sí, yo pienso, de pronto soy un optimista un poco más moderado. Si nos acordamos muy bien, durante la era de Trump se puso mucho en riesgo la paz y las relaciones, no solo con ese país, sino con Corea del Norte, Irán, Irak, Afganistán, Palestina, y con China pues una guerra comercial, económica. Y conociendo el carácter de Biden, ¿sí? Como más cercano al diálogo, yo creo que es una hipótesis, ¿no? Que todavía no se ha posesionado. Yo creo que manda un mensaje más bien de esperanza, de optimismo, de salidas, ante todo exploraciones de salidas políticas y dialogadas, más que salidas de intervención militar o guerrerista. Yo creo que desde la Casa Blanca a partir de enero se puede pensar, ¿sí?, de que van a estar mejor oxigenadas las relaciones con el Medio Oriente, porque pues es un demócrata y él se convirtió durante la campaña como la antítesis de ese modelo político y de pésimo o mal manejo de relaciones diplomáticas de Trump con el mundo entero. Entonces yo creo que pues de alguna manera hay un optimismo, sin embargo esperemos a ver. Estados Unidos se proyecta
como actualmente es un país con cierta hegemonía en descenso. China se proyecta como la nación que va a asumir el liderazgo y el protagonismo a 10 años. ¿Qué implicaciones puede tener esto en los próximos 4 años del gobierno de Biden? Y si esto de alguna manera puede también ser, digamos, una especie de puede generar una confrontación bélica a nivel internacional, de escalada internacional. Ya, pues a escalada internacional yo no lo veo así. No lo veo así que una guerra de esas vaya a culminar en una gran catástrofe. Pues no creo que llegue hasta allá, porque hay una teoría, la teoría del reconocimiento, que dice que la primera potencia que oprima el botón de una bomba nuclear, pues además de destruir el otro país, también se autodestruye y destruye el planeta entero. Sí, esa es la teoría del reconocimiento en Hegel, que para yo ser reconocido necesito respetarle la vida al otro. Si no le respeto la vida al otro, no hay reconocimiento, y lo que yo quiero es el reconocimiento, de que el otro me reconozca. Por lo tanto, tengo que conservarle la supervivencia y la vida a mi antagonista, si no, no hay reconocimiento. Y ese juego sucede así en los escenarios políticos, es decir, los políticos saben que el primero que oprima el botón también se autodestruye. Y sí es cierto que durante los 4 años del señor Trump, Estados Unidos perdió mucho protagonismo internacional. Ya dejó de ser ese gran líder que tenía pleno poder y poder de influencia sobre las naciones del mundo. Y al contrario, China fue la que durante esos años, específicamente esos 4 años, logró mucha hegemonía, mucho poder continental a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el reto ahora de Biden? Lograr otra vez rescatar esa hegemonía de los Estados Unidos a nivel mundial. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues, por ejemplo, incluirse en la política mundial con el resto de Europa y América, es decir, volver nuevamente, escúchese bien, volver nuevamente a los acuerdos que violó el señor Trump. Por ejemplo, me refiero a la OTAN, ¿sí? Yo creo que haberse retirando de la OTAN el señor Trump, yo creo que eso fue un mensaje muy pésimo que le dio a la humanidad, porque al fin de cuentas, pues, la OTAN de alguna manera garantizaba la paz en Europa. Entonces, una manera de garantizar una paz universal es precisamente que los Estados Unidos, que los estados del mundo logren articularse en esos organismos internacionales o en organismos de cooperación internacional. De esa manera Biden vuelve a lograr otra vez ese protagonismo tan perdido en los Estados Unidos, sin necesidad de armisticios militares o guerras. Sí, uno notaba por parte de Donald Trump esa política antidiplomática, ¿no? O sea, la base de la política internacional es la diplomacia, y llegar a diálogos que generen una serie de acuerdos donde las diferentes naciones tengan unos beneficios. Donald Trump desconoce totalmente la importancia de la política internacional. Inclusive hasta el presidente Duque fue incisivo en hacerle críticas diversas, siendo un presidente tan arrodillado a los intereses de los Estados Unidos. La política antidrogas, por ejemplo. Eso es un flagelo que es una problemática que se vive nacionalmente, localmente, pero es un flagelo que se debe resolver globalmente, mundialmente, que tiene una respuesta a escala internacional. De hecho, la Organización de Naciones Unidas, en diversos informes y estudios, analiza las posibilidades que generaría para los estados nacionales regularizar el consumo de estupefacientes. De hecho, en Estados Unidos hay estados que tienen la regularización del uso de estupefacientes, por ejemplo, la marihuana y estos estupefacientes suaves, ¿no? Esa problemática va a tener una transformación, porque es que detrás de eso también hay un gran negocio desde el punto de vista bélico, la carrera armamentística, la venta de armas, que también, digamos, Estados Unidos
subsiste como economía gracias a eso. Sí, a ver, es un hecho que la lucha contra estos cultivos ilícitos y contra el narcotráfico ha sido un total fracaso, esa salida represiva o militar. La humanidad, las mismas Naciones Unidas también lo reconoció, haciendo un balance de esa guerra contra ese flagelo de la humanidad, concluyeron de que fracasaron en esa empresa contra el narcotráfico. Connotados líderes mundiales, académicos, intelectuales y científicos coinciden en la legalización de ese consumo. No hay otra salida, escúchese bien, no hay otra salida, como dice el Ibarbo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De que esa lucha ha costado muchas pérdidas humanas, mucha destrucción ambientalista, concretamente el caso de Colombia, todos nuestros páramos y selvas, pues imagínense si vuelve otra vez la aspersión aérea, pues eso va a tener, además de un impacto ambiental negativo, que siempre los estudios ambientales a raíz de la aspersión aérea se van agotando simplemente en la destrucción ambientalista. Pero descuidaron un estudio que es reciente, que lo hizo hace poco la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, ¿sí? Un estudio donde quedó plenamente evidenciando o confirmando de que en los fetos eso produce muerte instantánea o maldeformación. Ese es un estudio novedoso, ese estudio nunca se había hecho, es decir, es degenerativo para la raza humana, ataca la salud de lo que está en el vientre de la mujer, es decir, y son estudios serios, demostrados ya científicamente. Entonces, otro reto que le espera al señor Biden en su Casa Blanca es qué manejo le va a dar al problema de las drogas. Es decir, ya están los estudios y los antecedentes de que esa lucha fue un total fracaso. Esperemos a ver cuál es la postura o cuál es la posición de él en ese manejo de su lucha contra las drogas. Ese doctor Harold, hace muy poco, Noam Chomsky, sí, que es uno de los representantes intelectuales de los Estados Unidos más respetados y de la academia norteamericana, expresó de que hay tres flagelos que vivimos hoy por hoy en la humanidad. Primero es tres crisis. Una es la democracia. La democracia está en crisis. Lo vemos con Donald Trump, dice que no se quiere ir y que no se va a ir de la Casa Blanca. No quiere dejar la presidencia a pesar de que perdió. Niega los resultados. Niega los resultados, es decir, desafía la democracia. La democracia está en crisis. La crisis ambiental, la cuestión del cambio climático es uno de los problemas más importantes actualmente y el próximo decenio. Y lo que hablamos anteriormente, doctor, es la cuestión nuclear. Pero hagamos énfasis en la primera. Este ejemplo de Donald Trump, que desafía los resultados, que no reconoce la victoria de Biden, que no va a ir a asistir a la ceremonia donde él se suscribe como presidente, esto desafía la democracia. Claro, y en América Latina, por ejemplo, esto es un mal ejemplo. Claro. Que pueden seguir diferentes presidentes latinoamericanos. No, y ya sucedió, es decir, los malos ejemplos de Donald Trump fueron copiados aquí concretamente el caso nuestro. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia le dio al señor Uribe la casa por cárcel, este señor muy atrevidamente salió a desafiar a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados, a maltratarlos, claro, tiene el mal ejemplo del señor Donald Trump, de querer pasar por encima de la institucionalidad y de la democracia, y eso aquí quedó muy evidenciado aquí en Colombia con este señor Uribe, y me imagino que en otros países también de América y del mundo entero, es decir, el país más hegemónico del mundo pone el mal ejemplo, entonces los países subíndices pues terminan
acogiéndose a esas malas posturas políticas de este señor presidente. Bien, pero no hemos hablado ni apreciado con tertulio de los impactos de Biden en Colombia. Yo creo que son algunas cosas positivas, las podemos mencionar. Claro. Entonces, como efectos positivos de Biden en la Casa Blanca para Estados Unidos, pues trae algunas cosas favorables, positivas. Y por allá en el año 2018, cuando Biden era vicepresidente de Obama, él asistió a Bogotá en la cumbre Concordia Américas. Y desde Bogotá, apoyó el acuerdo de paz en Colombia. Allí están los audios, allí están las grabaciones. Es decir, desde la Casa Blanca vamos a tener un duro defensor del acuerdo de paz en Colombia. Situación que pone en aprietos al presidente Duque y al señor Uribe, que siempre han pretendido hacer trizas el acuerdo de paz. Es decir, encontramos ya por fin un abanderado de esos acuerdos de paz con mucho peso, con mucha voz y mucho peso, ¿sí? También, pues, a pesar de que de pronto la fumigación aérea puede continuar, el señor Biden estará buscando, ya lo he mencionado, desarrollos alternativos en su lucha contra la erradicación, como es la de generar empleos en esas zonas afectadas por la fumigación y por estos cultivos ilícitos. Y finalmente va a presionar, algo también importante, doctor Alejandro, de que va a presionar la defensa por los derechos humanos tan deterioradas y tan masacradas en esta era del señor Duque. Conocemos de manera sistemática la violación y las masacres a los líderes y lideresas sociales de grupos indígenas, mestizos, etcétera, etcétera. También va a presionar Biden la inclusión de los afros e indígenas en Colombia, es decir, calidad de vida y que sean respetados sus derechos, sus peticiones y aspiraciones, y también la protección al medio ambiente, entre otras. Sí, doctor, yo creo que algo que le beneficiaría mucho a nuestro país es que se plantee ese debate a nivel internacional de la lucha antidrogas. O sea, cambiar la política antidrogas en el mundo es un menester, en el sentido de que esta política actual de la criminalización, la persecución ha fracasado totalmente. Fracasó en Colombia, fracasó en Europa, fracasó en los Estados Unidos. Yo creo que sería muy importante que si puede establecer pues algunos cambios. Yo entiendo las limitantes del poder corporativo estadounidense, la influencia del poder militar, pero este tema en América Latina sí sería muy importante y muy beneficioso para nuestro país. Hablando pues en términos generales de América Latina, también me parecería importante transformar la política un poco más dialogada, buscar la salida pacífica al conflicto de Venezuela. ¿Por qué? Porque eso tiene muchas repercusiones sobre nuestro país. Y es que ese embargo económico, esa persecución, la cuestión pues de la influencia estadounidense desde ese punto de vista del conflicto venezolano, y entenderlo de esa manera como lo ha entendido Donald Trump, ha tenido graves consecuencias, porque es que la situación que ellos tienen hoy por hoy tiene graves repercusiones para nuestro país. Millones de venezolanos están hoy en Colombia. Claro. Aumentando pues obviamente el gasto social, generando pues una serie de convenientes y problemáticas sociales en nuestro país. Entonces creo que ese punto también es muy importante. Y creo que la garantía del proceso de paz es algo que es funcional a las necesidades que vive el país, y ya lo había dicho Biden e inclusive Obama cuando estaban realizando el proceso de paz en La Habana. Dijeron que Juan Manuel Santos era amigo de los Estados Unidos y le dieron todo el apoyo al acuerdo de paz. Por tanto, es muy importante, creo que la llegada de Biden, y que ojalá se pueda crear a nivel internacional una nueva política de carácter progresista,
de garantía de respeto por las libertades individuales, garantía y reconocimiento de los diferentes actores sociales, indígenas, afro, feminismos, expresiones sociales de todo tipo, grupos artísticos, culturales. Creo que es una garantía. Y restablecer una política en Latinoamérica donde se respete pues el principio de soberanía y también de que hayan beneficios por parte de los Estados Unidos como también de los países latinoamericanos. Doctor Harold, me ha dicho Edinson que se nos ha terminado el tiempo. Sí, pues, televidentes, amigos y amigas de las plataformas virtuales, les damos una feliz despedida. Tengan ustedes una buena noche sabatina. Y señor y señora, ¿sabe usted dónde está su hijo? Si usted no lo sabe, comience a preocuparse porque por eso se está perdiendo nuestra juventud. Una cordial despedida les desea Conversando con Luis Hermes. Por ahí dicen que comer ajo ayuda a prevenir el coronavirus. Yo escuché que el clima cálido mata el COVID-19. Es momento de confiar en la experiencia. La información que circula de manera informal carece de veracidad. Cuando se trata de salud pública, la información de calidad se obtiene de las fuentes oficiales. Acuda siempre a ellas. En este Valle Invencible, confiamos en las instituciones que saben lo que dicen. Para consultar y compartir información segura, busque aquí www.valledelcauca.gov.co/salud. Que a veces uno se levanta y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esa ayuda que ustedes están brindando. Más de 482.000 paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. 5.000 millones de pesos invertidos en 105.000 kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de 3.525 computadores, 40.000 tabletas digitales y 40.280 SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. La pandemia nos puso en una situación excepcional. Nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia. Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos. Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas, así como nuestro amor. Disfrutemos la armonía y en lugar de gritar, cantemos. En lugar de agredir, juguemos. Y en lugar de castigar, bailemos. Cerremos la puerta a la violencia y abramos la del diálogo. Estamos juntos en esto. Cuidémonos, protejámonos. Juntos saldremos adelante. Thank you.